Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es un capítulo bastante interesante. Primeramente vamos a ver que dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esto lo vimos la semana pasada un poco, como se pone la forma en que la pregunta es hecha, como que da un peso o un sentido diferente a lo que el Señor había mandado, pues el Señor les mandó en libertad a comer todo árbol, ¿no? La serpiente, y este es el debate o la confusión que muchas personas entienden. Dicen: ¿qué clase de serpiente era esta? ¿Y cómo entonces se ha puesto? No sé si usted se ha puesto a analizar por qué Dios condena a la serpiente a arrastrarse sobre su vientre y comer polvo, etcétera, cuando eso es lo que las serpientes hacen. ¿No lo hacía antes? ¿Mm? No lo hacía antes. No nos dice que no lo hacía antes. Es decir, la serpiente no nos dice Dios que algunos, por ejemplo, si usted mira en la Capilla Sixtina, la tentación de Adán, cuando está recibiendo el fruto prohibido, hay la manera en que lo pintó Miguel Ángel: está la serpiente enroscada alrededor del árbol y tiene un cuerpo de mujer, una cola como de serpiente, ¿no? Y tiene brazos y le está dando al hombre. Entonces algunos han interpretado que la serpiente era más bien como una especie de lagartija, ¿no? Y que perdió sus patas con el castigo del Señor. Ahora, las lagartijas también se arrastran sobre su vientre. De hecho, la palabra, cuando él dice en el día quinto, cuando él crea, dice que creó todo animal que se arrastra sobre la tierra. De hecho, la palabra, si usted se lee la traducción de la Vulgata de Jerónimo, dice omnis reptilem, 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 omnis reptil
porque en latín la palabra reptil significa animal que se arrastra. Entonces ya estamos viendo que en el cuarto día Dios creó animales que se arrastran, los cuales son la serpiente. ¿Cómo entonces aquí Dios está castigando a la serpiente haciendo lo que la serpiente ya hace? La serpiente se arrastra, las serpientes no tienen brazos. ¿Dónde está el castigo? ¿Dónde está el castigo? ¿Alguna vez se ha hecho usted esa pregunta? No me responde. Están los papelitos. Escríbalo en el papelito. Veo a la hermana María está escribiendo ahí muchas preguntas. Ahí la veo que está, yo un humo que sale por el papel. Y aquí hay algo que yo le llamo, no sé si eso es el nombre que le darán a los teólogos, pero yo le llamo una superposición de, ¿entienden? Una superposición de realidades. Ahora le explico lo que quiero decir con ese término. En la Escritura, cuando nos está revelando realidades espirituales, usted va a ver que se expresan estas realidades espirituales usando símbolos físicos, digamos, ¿okay? O símbolos naturales. Se expresan realidades sobrenaturales usando realidades naturales. Por ejemplo, cuando Ezequiel ve la visión, ve que hay 4 querubines sobre los cuales que los querubines. Recuerden cuál es la función de los querubines. Cubrir la protección. Bueno, protección es también, ¿qué cosa? Los querubines son los que llevan el trono de Dios. El trono de Dios está sentado sobre querubines y los querubines son los que llevan el trono de Dios. Y estos querubines tienen, ¿se acuerdan? Tienen 4 caras. Eso lo vimos también en el libro de Apocalipsis y vimos el significado que tenía eso, ¿no? ¿Se acuerdan? Había uno con cara de buey, de hombre, de águila. ¿Y cuál es el otro que falta? Y de cordero. ¿Recuerdan eso? Eso es okay. Y que tenían patas de buey. ¿Se acuerdan de eso? Y tenían 6 alas. Entonces aquí estamos viendo que eso está expresando una realidad superior. Vemos también la expresión de los serafines, ¿no? Que son las criaturas que más cerca están de Dios. Y vemos eso en las ruedas, dentro de las ruedas, con ojos por todas partes, que viendo que representa que la omnisciencia de Dios, el gobierno de Dios sobre todo el universo. Entonces estamos viendo que se usa, por ejemplo, un mar de vidrio sobre el cual está sentado el trono de Dios. Aquí vemos la expresión del uso de elementos naturales para demostrar una realidad sobrenatural. Y esto es precisamente lo que ocurre. Había un velo que el Señor había establecido desde el principio, ¿okay? Y ese velo se sostiene incluso hasta hoy entre el mundo sobrenatural y el mundo natural. A veces el Señor le permite a los profetas y a las personas que Él escoge poder percibir estas realidades sobrenaturales que están sobrepuestas. Por eso le digo una superposición de realidades. No son 2 realidades separadas, sino que están una sobrepuesta, entrelazadas la una con la otra. Pero hay un límite por lo que nosotros con nuestros ojos físicos podemos ver y lo que podemos ver con nuestros ojos espirituales. Es eso lo que le dice la serpiente, o lo que le promete la serpiente al hombre. Ahora, esta serpiente es una serpiente como del huerto. Las serpientes, de hecho, son en realidad muy astutas. No sé si lo ha visto en el National Geographic o el Nature, el canal de la naturaleza, cuando ellos ponen y cómo cazan el pajarito, o cómo se meten para robarse el huevo. Es decir, eso es lo que significa con esa astucia de la serpiente, que es sutil en su manera de proceder. Pero lo que está detrás de la serpiente es aquel querubín protector. Ahora le voy a expresar, vayan conmigo a Ezequiel 28 para que entiendan un poquitico mejor lo que yo quiero decir con esto, una superposición de realidades.
Vayan conmigo a Ezequiel. Ezequiel. (28) y dice: vino a mí, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo del hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios, tú hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. De muerte y circuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ok, ¿de quién está hablando? ¿Del rey de Tiro? Le está diciendo: dile al rey de Tiro. Y le dice al rey de Tiro que él es más sabio que Daniel, y que ningún secreto te es oculto. Pero eso no es un hombre. ¿Cuándo fue? El rey de Tiro no fue creado ni puesto en el huerto del Edén, ni hubo hermosura. Aquí vemos esto, la superposición de realidades. Detrás del rey de Tiro había un poder, por eso lo vamos a ir analizando cuando lleguemos al capítulo 6 de Génesis. Vemos que había poderes de las naciones. Satanás estaba sobre el rey de Tiro, o gobernando el mundo por medio de el rey de Tiro, que era, vamos a decir, como decir, una especie de instrumento del enemigo. ¿No? Pero aquí vemos que lo que se le dice, esas endechas que se le hacen al rey de Tiro, en realidad se le están haciendo a Satanás. Lo que el hombre ve, lo que veían los israelitas que le estaban oprimiendo, era el rey de Tiro. Pero la realidad espiritual detrás de ese rey de Tiro era el querubín protector, que no pueden ver nuestros ojos. Nuestros ojos ven a un hombre. Y el Señor, cuando le habla tanto al hombre, que le dice: vas a morir. Y cuando vengan los ejércitos que van a invadirte, ¿qué le va a decir? Yo soy Dios. Pero le está hablando también a Satanás. La misma realidad, la misma superposición de realidades las encontramos en el libro de Génesis. Cuando Dios le habla a la serpiente, al animal que se arrastra, pero le está hablando al querubín detrás de la serpiente. ¿Entienden eso? ¿Cómo funciona la cosa? Entonces la pregunta es: ¿la serpiente era una serpiente? Sí, era una serpiente que había sido creada en el día quinto, como todos los animales que se arrastran sobre la tierra, como todos los reptiles. Sin embargo, el diablo usa a esa serpiente, usa a un agente del mundo natural para hacer su obra. ¿Ok? Dice entonces: no comas de todo, y no quiero que note algo. Y la mujer respondió a la serpiente, dice: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, eso ya lo vimos la semana pasada, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo: no comeréis de él ni lo tocaréis porque moriréis. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis. Mentira. O a lo mejor debió haber una verdad a medias, que es peor, más peor, porque le dijo: no moriréis. Pero si murió. Inmediatamente. Pero sí murió. Ahora, hubo una muerte espiritual.
Hubo una caída espiritual, aunque la muerte física vino después, no se tardó. Pero dice, y la mujer responde y le dice, no moriréis. Ahí mintió, ahí está el engaño de Eva. Pero ahora la segunda parte que le dice, es verdad. Y le dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué dice? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es cierto. Porque de hecho, ¿qué es lo que le dice el Señor? Dice, y dijo en el 22, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Por el fruto. La última semana les dejé con el pensamiento que Ireneo nos comenta, nos enseña, que el pecado original, vamos a decirle, no lo digamos el pecado original, porque eso tiene ya su peso teológico, y no quiero entrar en esa gaveta que tiene cucarachas. El primer pecado. El primer pecado. Fue un pecado de anticipación. Que el Señor le iba a dar ese fruto al hombre. A su tiempo. En el tiempo de Dios. El pecado fue que el hombre toma el fruto fuera de tiempo. Y pensemos cuántos pecados no son pecados que son de anticipación. Eso lo estuvimos explorando un poco la semana pasada. ¿No? Y estuvimos usando el caso, que es el caso más común de una señorita y un varón, un caballero, de estar teniendo una intimidad que no pertenece fuera del matrimonio. Hay que esperar a casarse, ¿no? Usted no puede ordeñar la vaca hasta que la compra, ¿verdad? Entonces el pecado no es en sí, por ejemplo, en el caso del ejemplo que les doy, el acto sexual. Eso no es pecado en sí. El pecado es el acto sexual fuera del contexto, del marco que Dios estableció y del tiempo que Dios estableció. Serán abiertos vuestros ojos. La semana pasada una hermana vino, se acercó a mí y me preguntó que qué significaba eso de que serán abiertos vuestros ojos. Y mi hermana iba a llegar allí, pero unas personas no me dejaron con unas preguntas. Una persona. Y entonces, pero vamos a contestar esa pregunta. ¿Qué significa eso de que abrieron los ojos? ¿Y qué significa que después de que sus ojos fueron abiertos, ellos vieron que estaban desnudos? Después de ellos tomar ese fruto, el velo que separaba aquellas realidades sobrenaturales de la realidad natural fue quitado. Y ahora Adán podía ver al querubín protector detrás de la serpiente. ¿Entiende cómo funciona la cosa? Eva estaba hablando con una serpiente. Ahora, vamos a estar claro aquí. Eva estaba hablando con una serpiente. No es infrecuente en el mundo evangélico escuchar que las personas dicen que antes de la caída del hombre, que el hombre tenía capacidades como que sobrenaturales, que el hombre podía hablar con los animales. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cómo podemos saber que eso no puede ser el caso? Que el hombre hablara con los animales. Porque dice, no, es que el hombre perdió la habilidad de hablar con los animales. Y el problema con eso yace en que tal habilidad no depende del hombre solamente, sino también depende del animal. ¿Cierto? Yo, por ejemplo, no tengo la capacidad de hablar con este piano, pero eso no es tanto una limitación en mí como lo es en el piano. Porque no sé si alguna vez usted ha visto un piano hablar. ¿Alguna vez usted le ha hablado a su perro? Sí. Claro. ¿Y su perro le entiende? A veces. Nunca. Su perro no, Y él tiene él mira, él no entiende. Eso. 20. No, eso se llama acondicionamiento clásico. Okay. Lo aprendió. Un señor Pavlov, ruso, nos enseñó que ellos simplemente han asociado sonidos que no significan, no tienen ningún contenido semántico para ellos. Es simplemente un sonido, ¿no? Como por ejemplo el rugir de un león en la selva hace que las cebras salgan corriendo. Ellos han apareado el sonido de que
ven, ello no significa que ven viene del verbo venir, que viene del latín venit, no, es decir, ellos simplemente usan ven, ese sonido, y eso automáticamente suscita una respuesta instintiva de acercarse. Pero ellos no entienden semánticamente lo que significa venir, que significa aproximarse, un desplazamiento geográfico de un punto A a un punto. Ellos no entienden eso. No entienden eso a nivel conceptual. Es el tono de la voz, etc. ¿No? Cuando uno dice sit, ellos no entienden qué significa sentarse. Sí. Simplemente es una aparición, porque yo le decía sit, y hacía sentar. Sit, lo aplastaba ahí. Entonces cuando el perro se quedaba así, yo le daba una cosita y dice, sit. Él no entiende, simplemente está comunicando. Entonces, ahí no hay un entendimiento conceptual. ¿Okay? Entonces, si eso no existía en los animales, y yo no creo que alguien aquí piense que en los animales existía tal habilidad, por tanto, nunca hubo la habilidad del hombre de hablar con los animales. Porque es que los animales no pueden hablar, esa es la diferencia. Si los animales tuvieran la capacidad de hablar, esa es la razón. Exacto, entonces los animales fueran la imagen de Dios. Así es. Pero la mula sí habló. Vamos a llegar allá. No se me precipite, Pite. Porque en la mula vamos a ver otro caso de ¿qué? Sobrenatural. Una superposición de realidades. No fue la mula la que habló, fue el ángel. ¿Ves? Los mulos no hablan y entienden. En Venezuela es un presidente. Bueno. Mira qué lindo, qué bonito. Qué lindo, qué bonito. Porque sabe que el Señor Jesucristo fue el primer niño palestino que fue crucificado por el Imperio Español. Es un salvaje. Bueno, esos otros 20 pesos. Dime, que sin ofender a los salvajes. Mira. Con primos así, ¿para qué quiero yo enemigos, no? Ok. Entonces vemos que algo ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sus ojos fueron abiertos. Y ahí vamos a entrar en el significado de lo que los ojos fueron abiertos. Y esos son los versículos que yo estaba buscando para ver qué significa eso. Antes la escritura nos dice, Alivio, por favor, búsquelo. Cuando termine de bostezar. Busque ese versículo donde dice que a los profetas, creo que eso está en el libro, no me acuerdo si es en el libro de Jueces, si no me equivoco. Dice que a los profetas, antes de llamárseles profetas, se les llamaba videntes. Eso dice en la escritura en Jueces en alguna parte. Si me busca ese versículo. Pero yo quiero que vayan conmigo a un pasaje para que entiendan lo que significa eso de ojos abiertos. ¿Okay? Vayan conmigo a Segunda de Crónicas 7:5 y no es ahí, 7:15 y dice así. No es eso, disculpen, estamos mal. No, vayan a Números 24:4. 24:3. 24:1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue, como la primera y segunda vez, en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces, dice, tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos. A Balaam se le conocía como un vidente, el hombre de ojos. En la escritura se le llama a Balaam el hombre de ojos abiertos. ¿Qué significa que tenía los ojos abiertos? Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Cuán hermosas son tus... Entonces empieza ahí a hablar. ¿Qué significa eso? Aquí vemos al hombre que tenía el don por el Espíritu Santo de poder trascender o mirar más allá de aquella limitación natural, de poder ver al mundo espiritual que había más allá de las realidades naturales. Por eso él se llama el hombre de ojos abiertos. ¿Estamos entendiendo? Hasta ahí va bien la cosa.
¿Ok? Y quiero que vean otro versículo. A ver. Ese profeta que le dice cuando están en la guerra, Sí. que dice, abre los ojos. A Giese. Abre los ojos. Digo a Giese, no a Eliseo. Eliseo y Elías. Y vio los ángeles que estaban ahí. Eso está en Segunda de Reyes 6. Vayan a Segunda de Reyes 6. Y dice... Segunda de Reyes 6, 16. Y dice... Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. ¿Ok? Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Está viendo lo que significa abrir los ojos en la escritura? Es como quitarle el velo. Quitar el velo. Es como decir, nosotros sabemos que dice que alrededor de los justos hay ángeles que acampan. Yo le voy a decir una anécdota que ocurrió. Ahí está la hermana Elizabeth que no me deja mentir. Hermana, corrijo. El pastor estaba predicando y había un niño en esta iglesia, un muchachito, no voy a decir nombre por preservar el anonimato, etc. Pero un niño de, creo que tenía 5 o 6 años, por ahí, niño pequeño. Y el pastor, parado aquí donde estoy yo parado, él, cuando terminó el servicio, era una familia que estaba teniendo dificultades espirituales, había problemas espirituales en esa familia y hubo que hacer liberación, etc. Y después, al final del servicio, el pastor terminó y el pastor viene, el niño se presenta y el pastor se mueve y comenzó a hablar parado exactamente aquí donde estoy yo. ¿Sí o no, hermano? Este estaba de hecho sentado, estaba puesto aquí y yo estaba, esto pasó hace muchos años. Y yo estaba puesto ahí que le iba a hacer no sé qué cosa, una pregunta al pastor. Y la madre del niño estaba aquí, el niño estaba frente al pastor. Y el niño miraba hacia arriba así y se reía. El pastor Nicolás es un hombre que tenía 6'4", ¿no? Un gigante, descendiente de Anak. Y entonces le dice, bueno, dice, ¿por qué tú te ríes? Y dice, ¿hay alguien detrás de mí? Y dice, sí. Y dice, ¿quién está detrás de mí? Dice, es un señor, dice, muy alto, más alto que el pastor. Y dice, y tiene una ropa blanca y brilla mucho. Dijo, yo me hizo. Dice que estaba viendo un ángel detrás del pastor. En este lugar donde yo estoy parado, espero que haya un ángel también detrás de mí. Me encantaría saber. Hermano, Señor lo reprenda. Y el niño lo vio ese ángel. En ese momento, Dios le permitió a ese niño, le quitó el velo y pudo ver una realidad espiritual que nosotros no podemos ver. Hay ángeles que acampan alrededor de su pueblo. No es la palabra Y lo dice, y ha habido testimonio de cristianos que han visto estas cosas. Yo digo, a mí me dio un terror cuando se acuerda de Marisa, nosotros nos quedamos como que, pero el niño describió y estaba riéndose con ese Más alto que. dice que era más alto que el señor, que el pastor, y estaba, dice, detrás del pastor, y estaba como que haciéndole lazo, sonriéndole al niño, algo de eso, por eso el niño se sonreía. Wow, eso pasó aquí. Permítame eso, Ángel, para yo poder pasar. Siéntese ahí hasta que. Bueno, pero ahí estamos viendo que son las realidades que nosotros no vemos. Creemos estas cosas. Y le quiero llevar a otra ocasión que ocurre algo interesante, donde se rompe nuevamente el velo. Y vayan conmigo a Lucas, capítulo 24, verso 30. Y dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Hablando del Señor Jesús. Los ojos abiertos. Entonces le reconocieron ¿cómo? Reconocieron la realidad espiritual detrás del Señor Jesús. Vieron al Cristo, al Salvador, al Hijo de Dios. Pero algo tuvo que ocurrir para ellos reconocerlo. Abrir sus ojos. Agustín, en una de las partes acertadas de Agustín, él nos habla de un concepto que lastimamente en las iglesias evangélicas no se habla mucho de eso, y es lo que se llama la visión divina.
Y muchos teólogos han hablado de eso, de lo que es la visión divina. Enseñan que la visión divina es solamente dada a los hijos de Dios. Cuando el Señor Jesucristo venga a juzgar a la humanidad, ¿cómo lo va a juzgar? ¿Se acuerdan? En la vista, ahora veo. No, pero ¿en qué dignidad, va a juzgar Él a los hombres? Pues, Como el Hijo del Hombre. En su humanidad. Porque la visión celestial del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios es solamente dada a los suyos. Él se va a presentar a nosotros como el Hijo de Dios, pero a los perdidos los va a juzgar como el Hijo del Hombre. Por eso cuando ven al Hijo del Hombre venir, ¿se acuerdan de eso? Okay. Entonces, los teólogos antiguos habían hablado de lo que es la visión celestial, que eso es solamente dada a los hijos de Dios. La visión de poder ver y contemplar y disfrutar todas aquellas realidades espirituales. Para el perdido nunca va a poder contemplar ello. Solamente lo que van a poder es el horror de ser echados en un lugar de oscuridad, en prisiones de oscuridad. De hecho, que es lo opuesto a la visión celestial, es la ceguera espiritual, la inhabilidad de ver las realidades espirituales, de ver a Dios, de poder contemplar a Dios cara a cara. Bien, continuamos. Entonces dice que fueron abiertos sus ojos y descubren que estaban desnudos. ¿Por qué razón? Porque ahora ven al querubín protector y ven que el querubín protector, ¿qué hay a diferencia del querubín protector y el resto de los animales y de ellos? ¿Qué notaron ellos cuando fueron abiertos sus ojos? Y ya vieron no a la serpiente, sino a Satanás. ¿Qué creen ustedes que vieron en Satanás? al ángel que era. ¿Y cómo son los ángeles? Los ángeles andan desnudos. Siempre nos dice, por ejemplo, cuando él dice que se aparecieron, dice varones con vestiduras blancas. Él probablemente notó que Satanás estaba vestido. Por eso dice el Señor, ¿y quién os enseñó que estabas desnudo? ¿Qué viste que no habías visto hasta ahora? Que tienes que cubrir tu cuerpo. Entonces, ahí vemos que el hombre comienza a imitar a aquellos ángeles en su vestido, etc. Entonces se trata de imitar, es una imitación burda, ¿no? Con hojas de higuera. Y el Señor por eso le dice, tomaste del fruto. Se rompió aquella barrera, pudiste ver aquella realidad espiritual. Va viendo cómo las cosas van encajando y cómo la historia nos va dando los detalles de qué fue lo que ocurrió en ese momento, ¿no? Los que tengan, creo que algunos están escribiendo. Ay Dios, vamos a tener que, después cuando vienen son carpetas así llenas de... Lo ves que lo mismo como una persona. Claro, él vio a Satanás. Es decir, él vio a Satanás como se le presentó, como el querubín. El querubín adornado con... Esto no es, dicho sea de paso, estamos hablando con el hermano. Él no había caído. Todavía no había caído. Claro. La pregunta es, y algunos enseñan, aquellos que dicen la teoría del gap theory, que se llama, la teoría del ¿cómo se dice gap en español? La brecha. De la brecha, la teoría de brecha, que entre el versículo 1 y el versículo 2 ahí cayó Satanás. El Satanás que nosotros nos encontramos en el jardín del Edén no había caído. El Satanás de Ezequiel 28 no había caído. Está diciendo, dice, todas estas cosas, dice, no estabas tú, y dice que él es desechado, dice, de entre los carbones, ¿no? Encendidos de Dios. Es decir, él es destituido de la comunión de los otros querubines. Pero él estaba, dice, se crearon piedras preciosas en tu hermosura y todas estas cosas. Dice, no estabas tú en el jardín del Señor. El Señor lo puso ahí, Satanás no estaba allí. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos una asociación con la serpiente como algo maligno. La serpiente es una criatura que Dios creó. Pero el mundo en que vivimos ahora es un mundo caído, no es el mundo antes de la caída del hombre. Entonces la serpiente no era un símbolo de maldad ni nada por el estilo, ni del caos, ni nada de eso, que llegó a serlo después. Entonces, vemos que el diablo, no voy a usar esa palabra aún, que Lucifer, Azazael, que es su nombre, Lucero. El Lucifer significa el mensajero de luz, el que trae la luz de Dios, el portador de la luz. ¿Okay? Él estaba en el jardín del Edén haciendo qué cosa. Ya dijimos que en el versículo, lo vimos en la escritura, ¿cómo lo llama? Querubín, ¿qué? Protector.
O querubín dice también que cubre. La palabra de hecho en hebreo significa cobertor, lo que cubre, no es más bien lo que significa, como cubrir a alguien es protegerlo, ¿no? Y de ahí viene también probablemente una asociación con ponerse ropa, cubrirse, ¿no? El querubín protector enseña a cubrirse, tiene que usar ropa, ¿no? Y el querubín protector estaba ahí haciendo ¿qué cosa? Cuidando el árbol. ¿Acaso no bien después vemos que habían dos querubines protegiendo el paso? Vimos al final el Señor puso dos querubines protegiendo el paso del árbol el árbol de la vida. Oh, el árbol de la vida. El árbol de la vida. Había querubines protegiendo. Pues ese había querubín protector. ¿A quién estaba protegiendo? Al paso. Estaba protegiendo la santidad de Dios. Esa es la función de los querubines. Es una protección, llevar el trono de Dios y también ser una protección. Fíjate que en la descripción siempre son los primeros seres que se comentan, son aquellos querubines, ¿no? Pero los otros querubines eran igual que Azazel. Sí. Tenían la misma belleza, la misma hermosura. Bueno, no sabe, se nos da a entender que Satanás Era algo especial. era el primado, por decir así, de los querubines, y que probablemente Satanás fuera la primera creación de los querubines, es decir, que fue el primer querubín que fue creado, ¿no? De acuerdo, usted no estaba aquí cuando hice el anuncio, hermana. Estamos entregando papelitos, usted escriba la pregunta y al final yo voy a dar 15 minutos ahí tiene, mire, para contestar todas las preguntas, para que si no rompamos el hilo de la... Bien. Quiero aclarar algo también que es importante que sepamos. Los ojos fueron abiertos de Eva y de Adán, no de su posteridad. De la misma manera que el efecto de comer de los frutos del árbol de la vida no era transitivo, el efecto de tomar el árbol del conocimiento del bien y del mal no es tampoco transferido a la descendencia. Es decir, muchos enseñan que el hombre perdió su inocencia original y entonces aquel conocimiento, los ojos abiertos, fue transferido a todos los seres humanos. Caín y Abel, no tenían la capacidad de ver esas realidades espirituales porque no habían comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Entienden lo que estamos hablando? Okay. Adán y Eva comieron de ese fruto. Usted y yo no hemos comido de ese fruto. Si algún ser humano, como por ejemplo Balaam, puede ver más allá de ese velo espiritual, es porque el Espíritu Santo, dice ahí, le permitió a Balaam ver más allá de ello. De la misma manera que el Señor le da la visión a Balaam para ver que hay un ángel detrás del burro. La superposición de realidades. No era el burro hablando, era el ángel usando al burro para comunicar al profeta. ¿Entiende lo que estamos hablando aquí? Entonces, los efectos de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fueron transferidos a Eva, que sus ojos fueron abiertos y pudieron ver a Satanás, etc. También puede ocurrir el caso de que los demonios y los espíritus y ángeles caídos se rebelen a ciertas personas, como ocurría en las culturas paganas o en los casos de posesiones, y ellos se pueden manifestar a las personas. Y entonces ese velo se rompe, pero ese velo se rompe entonces en la dirección de los seres espirituales que se manifiestan a nosotros. ¿Ve? El efecto del tomar del fruto del conocimiento del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal, es más bien un efecto que produce en una persona que entonces puede ver aquellas realidades. Pero eso no es transferido a las otras generaciones. De la misma manera que no es transferido el efecto del árbol de la vida a las otras generaciones que no comieron de ese árbol. ¿Entienden lo que les estoy explicando en esto? Entonces, hay que tener ojo con eso. Ahí, muchos interpretan que esos efectos fueron permanentes en el hombre. El texto no nos da para pensar eso. Si entendemos como el abrir de los ojos, como el romper el velo que divide el mundo natural del mundo sobrenatural, ni usted ni yo podemos ver el mundo sobrenatural, a no ser que el Señor, por su gracia, nos permita verlo. Por tanto, los efectos del conocimiento del bien y del mal, del árbol del conocimiento del bien y del mal, solamente fueron efectuados en Adán y Eva. Pero solo por ese momento. Y tampoco sabemos cuánto duró
ese efecto. No es que Adán y Eva vivían el resto de su vida viendo ángeles y demonios por todas partes. No sé, el texto no nos dice eso. Solo nos dice que en ese momento, fueron abiertos sus ojos. De la misma manera que podemos asumir, dado en el texto, que ellos se mantenían en un estado de inmortalidad porque comían del árbol de la vida. Y mientras ellos comieran de ese fruto, no morían. Sus cuerpos se mantenían incorruptibles. Pero una vez que se separa el acceso del hombre del árbol de la vida, entonces ya cae víctima a las consecuencias naturales de un mundo. Ahora, una cosa obvia, pero si se supone que los querubines son los protectores, sí, y estaban protegiendo, un querubín estaba protegiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era Satanás, y otros querubín protegían el árbol de la vida. no había querubines protegiendo el árbol de la vida. No había. No, dice, porque mira lo que dice. No simultáneamente. Es decir, dice, echó pues en el 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Es decir, esos querubines no estaban ahí. Él los puso después de la caída. Cuando él echa a Adán, dice, voy a poner entonces querubines aquí para que él no tenga más acceso. Ese árbol se le dio al hombre para comer. Le dice, de todo árbol podrás comer. Claro. No, Menos de eso. menos de este. Pero después que él es echado fuera, entonces le dice, de este árbol no puedes comer. Pone entonces los querubines. Y no es algo interesante. En la expulsión de Adán, vemos primeramente que Dios crea a Adán y lo pone en el huerto del Edén, que es un templo, la imagen de Dios en el templo de Dios, y que después de que lo expulsa, primero lo puso a labrar, ¿qué cosa? El huerto, y ahora lo saca y sigue su misma función de labrar la tierra. Muchos ven, hay una canción que dice que el pecado lo hizo Dios como castigo. No sé si se acuerdan de eso. Eso creo que ese es el porque nací gitanillo, le tengo miedo al trabajo. El negrito del batey. ¿Eso es el negrito del batey? Bien, entonces no es un castigo. Dios creó al hombre para que labrase el huerto. El privilegio que perdió ahora es que ahora va a labrar la tierra. Ahora quiero agregar algunas otras cosas y voy a terminar porque esto probablemente la semana que viene volvamos a tener que retocar estas cosas, pero quiero dar tiempo para las preguntas. Dice, a la mujer dijo, aquí viene el castigo, aquí viene el juicio de Dios. Dice, bueno, primeramente dice aquí, y le dijo en el 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces, en otras palabras, la culpa es de Dios. Yo te estaba obedeciendo hasta que me diste la mujer. El hombre le echa la culpa a Dios. No es culpa mía, es porque Dios me hizo así, ¿no? El hombre respondió, la mujer que me diste, dice, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Ahora la culpa es de la serpiente, nunca la culpa es mía. Me pregunto qué hubiera ocurrido si Adán y Eva hubieran caído a los pies del Señor. Yo era el Señor, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué hubiera ocurrido? No sé, me imagino que la historia de la humanidad hubiese sido un poquito diferente. Igual nos iba a sacar del huerto, pero de repente no iba a ser tan dura el trabajo. Bueno, no sé, a lo mejor el Señor lo ve, no sé. Entonces dice, y Jehová dijo a la serpiente. Entonces aquí vemos entonces los castigos que vienen. Hasta ahora está haciendo una investigación y ahora va a pasar sentencia a la serpiente. Por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Recuerden, una superposición de realidades. De la misma manera que le está diciendo al rey de Tiro en Ezequiel 28, van a venir su ejército y te vas a destruir y vas a morir, pero le está diciendo eso a Satanás. Ahora le está diciendo a la serpiente, que dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, pero las serpientes ya andan sobre el pecho. Entonces aquí quien le está hablando es a Satanás, que significa qué cosa, vas a caer en un estado de humillación. Tú, que eras un querubín exaltado y adornado con joyas, ahora vas a estar en las partes más bajas, te vas a arrastrar sobre la tierra, que significa qué cosa, muerte. Vas a caer sobre el polvo. ¿Y qué dice? Polvo comerás.
polvo comerás todos los días de tu vida. Eso es una forma en el idioma hebreo que significa, ¿qué cosa? Vas a alimentarte de la muerte. Y eso es lo que habla en el libro de Hebreos, que dice que aquel que tenía el imperio de la muerte. Y dice que él es homicida desde el principio. Papelito. Pero bueno, si es algo rápido. Esa es la caída de Satanás entonces. Esa es la caída de Satanás. Aquí vemos que hasta ese entonces Satanás no había caído. Dios lo pone para proteger el acceso al árbol. Y él no solamente que incumple, sino que él quería hacerse como Dios. Y entonces ya está buscando, dice, hasta que salió en ti maldad. Y entonces Dios lo castiga a Satanás por no solamente no proteger el árbol, sino dárselo, instigar a que pecara. O sea, ¿cayó cuando los dejó comer el árbol o cuando Dios lo maldijo? No. Es decir, la caída ocurrió cuando le habla. El castigo viene cuando el Señor le hace este juicio. Okay. Por eso dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces ya él pasó, dice que él fue echado de los tizones, de los carbones, que significa los querubines. Él fue sacado de la comunión y echado a tierra. Entonces dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. O sea, ¿tiene simiente? ¿Cuál es la simiente de la serpiente? El anticristo. ¿Los ángeles caídos? ¿Cuál es la simiente de la serpiente? Roma. Dice que los ángeles caídos se juntaron con Vamos la a llegar allá. simiente. Mantengan eso en su mente. Vamos a ver. Pero hay una simiente de la serpiente. Vamos a dejarlo por ahí hasta ahora. Pongan eso aquí un costadito. En stand-by. ¿Ok? Y no sea curioso. Porque mire lo que le pasó a Eva. Por ser curioso. Dice, esta herirá, dice, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tengamos eso ya. Dice, a la mujer dijo, ¿cuál es el castigo de la mujer? Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y este se enseñoreará de ti. ¿Y qué dolores? Ya. Cuando dice tu deseo será para tu marido. La voluntad. Tu voluntad será sujeta a la voluntad de tu marido. Tu marido se enseñoreará de ti. Él tendrá dominio sobre ti. ¿Okay? No que mande. Y esto es, No que mande. ¿cómo que no que mande? Que no la mande. No, Se señorea, si se está enseñorea mandando. eso es mandar. No. Bueno, si usted quiere rebelarse contra Dios, y eso son Como que eso no le es gusta como este tema a las damas. No le gusta. ¿No? Le gusta el tema de comerse la guayaba, pero no de sufrir Sí, la. sí. ¿no? Ayuda idónea. Nada con pelarla. Era una ayuda idónea y ahora ya queda todavía el vestigio, es una ayuda idónea, pero está en un mundo caído. Ya Una ayuda, como decía el pastor, ayuda demonia. bueno, cambiaron ahora los términos de las cosas, ¿ok? Cambiaron los términos. Dice, a la mujer dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aquí no es una relación, como estábamos hablando la semana pasada, no es una relación de iguales. Es una relación de señorío. Hay diferencia. De señorío. ¿Okay? Siempre hubo diferencia, pero eso es un punto que yo quería aclarar para el hermano Julián la semana pasada, que le comenté yo que yo quería aclarar también, de por qué tenemos que entender, cómo entendemos la relación de la mujer y del hombre antes de la caída. El Señor crea al hombre y a la mujer, a la familia humana, como una reflexión de la Santa Trinidad. En la Santa Trinidad, ¿okay? El Hijo procede del Padre, igual que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? El credo de Nicea dice que el Hijo es de la misma sustancia, dice que procede del Padre y es de la misma naturaleza y de la misma sustancia. Ahora, el hecho de que el Hijo proceda del Padre, hay una procedencia, de la misma manera que la mujer procede del hombre, no hace al Hijo inferior al Padre. Porque si el Hijo fuera inferior al Padre, entonces no sería la imagen del Padre. Porque la imagen no puede ser inferior a de lo cual es imagen. Pues entonces no sería la imagen de aquello de lo cual es imagen. E igual que el Espíritu Santo. Entonces, en la Trinidad, el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo tienen la misma dignidad, la misma deidad. Es un Dios en tres personas, aunque en procedencia, por eso Jesús dice, el Padre es mayor que yo, en el sentido de procedencia. Hay una distinción que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pero no hay una jerarquía en la Trinidad. De la misma manera, para contestar a la pregunta, a lo mejor que tenía esa confusión, Julián, que dice que de la misma manera que Eva procede de Adán, no por eso tiene una dignidad menor, sino que existe una igualdad en cuanto a sustancia, porque Eva es la misma sustancia. ¿Quién es el que tiene el pitito de pipín? La hermana aquí con el pipín. Adán dice de Eva que dice, he aquí, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne y hueso de mi hueso. Es la misma sustancia, es la misma esencia. No hay distinción, pero sí hay una distinción en cuanto a procedencia. Pero en igualdad. Antes de. Ahora algo ocurre después de la caída y ya esa igualdad se rompe. Eso es dogma, querido Julián. Eso es dogma, ¿no? Por el amor tú no estás de acuerdo, pero eso es dogma. No, es que no sé. Okay. No sé si no sé. Anota. Y ahora mi mamá me contesta el teléfono. Ya para qué. Sino que usted dice que procede, pero eso significa algo. No, eso sí significa que procede, pero eso no significa, no establece una jerarquía, porque si admitimos que eso establece jerarquía, entonces tenemos que decir que la Trinidad. Entonces no establece nada. No vamos a entrar en esto otra vez hoy. No. Sí establece, porque el Padre no es el Hijo, y para que eso ocurra, la distinción entre el Padre y el Hijo, hay una diferencia, que es lo que se llama, ¿cómo se llama? Dice que el Hijo se deriva del Padre. La distinción es una distinción, se me olvidó la palabra, es un término técnico, pero eso no introduce desigualdad entre el Padre y el Hijo, porque dice, cuando le dice Felipe, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, y dice el Señor, Felipe, dice, tanto tiempo he estado entre vosotros y ahora no me conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo somos uno. Entonces, no hay desigualdad entre el Padre y el Hijo. Es la parte visible de Dios para nosotros. Sí, pero eso es otra cosa. En cuanto a la Trinidad pura, ¿okay? Eso fue antes de. A pesar de que hay una procedencia del Hijo y del Espíritu Santo, no hay desigualdad, no hay una jerarquía. Okay. Lo que significa que hay una procedencia. ¿Qué significa? Significa que el Hijo, él dice que el Padre es diferente al Hijo en cuanto a paternidad, el Hijo es diferente al Padre en cuanto a filiación. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Hay una distinción, pero esa distinción no implica una jerarquía. Es decir, no significa que hay una diferencia, porque la imagen no puede ser menor que Dios. Entonces, esa distinción no es una distinción de desigualdad. Eso es lo que significa. Pero no hay que el Hijo es menos Dios que el Padre. Usted está diciendo lo que no es, entonces, ¿qué sí es? No, Usted no. está diciendo que no los hace desiguales. No te puedo decir lo que es, porque de Dios no se puede decir absolutamente nada positivamente. Usted dice que... Escucha, de Dios no se puede decir, no es un escape a tu pregunta. Lo que te estoy diciendo es la limitación de la mente humana. De Dios no se puede decir positivamente lo que es. O sea, Dios nos dio esa información para nada. Dios no nos dio esa información. Dios nos reveló, eso lo aprendimos por la revelación. Dios nos ha dado a conocer en cuanto a lo que nuestra mente limitada puede entender de Dios. ¿Okay? Pero nosotros no podemos decir positivamente lo que Dios es, porque como dice Agustín, si comprendis non es Deus. Si pudiéramos entender a Dios, entonces o nosotros somos Dios o Él no es Dios. Hay que creerlo por Eso fue antes de. Antes de, Ya. después de caer la caída. Te quedaste ahí. Ok. Ahora, después de la caída. Dice, se enseñoreará de ti, y dice, y Él se enseñoreará de ti. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él,
maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu tierra. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué no hace Dios en esto? En cuanto a Adán y Eva. En cuanto a lo que hemos leído hasta aquí, No los mata inmediatamente. No lo destruye. no los maldice. Todos hablamos como que hubo una maldición sobre Adán. La maldición de la tierra. La maldición es a Satanás y la maldición es a la tierra. Dios no maldice a Eva y a Adán. El concepto del pecado original, de que la humanidad cae bajo la maldición de Dios, Dios no puede maldecir a su imagen. Sí, Dios ha maldecido a individuos, pero no a la humanidad, no a Adán y Eva. En ninguna parte en el texto vemos aquí que dice maldijo Dios a Adán. No, él le dice, hiciste esto, dice, la tierra va a pagar las consecuencias. Obviamente tú la vas a pagar, pero la tierra será maldita por causa tuya. Pero no le dice a Adán, tú serás maldito. Esto no es un detalle poco importante, porque lamentablemente la asunción de que la maldición cayó sobre Adán, y en cierta manera cayó una maldición, que es la maldición de la muerte, pero Dios no maldice a Adán y a Eva. Y esto no es un detalle poco importante. ¿Ok? Cuando habla de enseñorearse, ¿está creando una diferencia? Es lo que dice. Sí, la diferencia existió desde siempre. Hay diferencia, pero volvemos al punto. Diferencia no implica una distinción jerárquica en cuanto a dignidad. ¿Quién dijo eso? Usted sigue diciendo Yo no estoy diciendo que tú lo dijiste, estoy aclarando que eso es lo que no significa. La pregunta es que, ¿qué es lo que quieres decir tú con que hay una diferencia entre Adán y Eva? Lo que tú implicas, y corrígeme si estoy errado, es que Adán en alguna forma es superior a Eva. No superior, ni idea. Eso es superioridad. Ser un líder es estar en un estado de superioridad sobre la persona a la cual tú eres líder. Ahora, Dios no puede castigar a Eva diciendo que tu marido se enseñoreará de ti si ya tu marido es señor de ti. Es como decir que él dice que nos castiga haciendo el trabajo arduo, ¿cierto? En esto quería yo hacer una... Vayan pasando los papelitos con las preguntas, porque yo quiero... Pero sí, hermano Anillo. Yo lo que hago Yo he leído cientos de veces Génesis 1 y es cierto, no hay una... Hermano, no hemos terminado el servicio, estamos simplemente pasando los papelitos. Sí. No hay una maldición sobre Eva y Adán, sino que simplemente le da las consecuencias de su desobediencia y maldice la tierra. Y eso yo sí... Porque lo que muchas veces se asume es que Dios maldijo a Adán. Y yo he escuchado incluso a predicadores decir, usar esos términos, que Dios maldijo a Adán. Y eso no es el caso. No, la humanidad, Dios viene a rescatar a la humanidad. La maldición vino sobre Satanás y sobre la tierra. ¿Solo dos papelitos? Okay. Ok, dice aquí una. Dice, ¿por qué fueron abiertos los ojos después de que Adán comió? Porque ese era el efecto del fruto. ¿Por qué usted toma una aspirina y se le quita el dolor de cabeza? Bueno, porque eso es lo que hace la aspirina. El fruto era un árbol especial que el efecto que tiene, pues se conoce. ¿Era suya pregunta? Ok. Porque así fue para que le dije el... Sí, cuéntame. Ella comió primero. Sí. Y luego él. Sí. ¿Y por qué después de él fue que abrió el cocina? No, antes. Bueno, no. Dice que ella tomó... No, ok. Usted asume que ella estaba en el árbol, comió, y le dijo, dale, comió, y después voy para la casa. Adán, toma el fruto. Adán comió, y de repente los dos fueron abiertos los ojos. Como que hubo o sea, cuando tuvo una medicina que toma en hacer efecto. No, dice, ella tomó y dice, y comió y dio también a su marido. Yo creo que esa acción vino inmediata. Dice, yo tengo esta fruta, entonces ella se manda la fruta y ella Adán le toma. Sí, yo no estaba ahí, no sé exactamente cómo ocurrió, si ella hizo un pastel de la fruta, no sé. Se fue para acá. Pero dice que los ojos, ahora cuando nos dice, los ojos de ambos fueron abiertos,
puede ser que los ojos de ella fueron primeramente abiertos y no sé, ahí es donde entramos en especulación. A lo mejor ella puede haber sido también, comió del fruto en ese momento y un querubín. Adán, ven para que veas lo que he visto. Y dice, ¿pero qué hiciste? Eso no lo comes, tú vas a ver que mira, lo comí y no me morí. Ah, bueno, me lo comí. Un querubín. ¿No? Entonces, a lo mejor pudo ocurrir algo así por el estilo. ¿Ok? ¿Contesta eso una pregunta? 6. No, segunda pregunta. Superposición de realidades. Las dos realidades, física y espiritual, ¿ocurren al mismo tiempo y espacio? Sí. 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 En el mismo espacio. Sí. Sí. Aquí mismo. Sí. Cuando Eliseo le pide a Dios que le revele, que le abra los ojos a su siervo, él ve en el mismo espacio una cosa que no podía ver con sus ojos. Por ejemplo, las abejas ven en infrarrojo. Usted y yo no vemos en infrarrojo, ¿no? Me imagino que usted lo ve en infrarrojo, ¿no? No. Ok. Entonces, pero es en el mismo espacio. Las abejas ven la frecuencia infrarrojo, nosotros no vemos la frecuencia infrarrojo. Creo que las mariposas pueden ver la luz ultravioleta. Nosotros no. Entonces, en el mismo espacio ocurren todas estas, y eso en el mundo natural. Entonces, puede ocurrir en el mundo físico. Es decir, aquí puede haber 1.000.000 de ángeles. Esto es un tema de debate en la Edad Media, ¿no? De hecho, discutieron cuántos ángeles podían caber en la punta de un alfiler, ¿no? La Edad Media tardía, el escolasticismo llegó a cuestiones ridículas, ¿no? Pero bueno, Estaban aburridos. se veía que no tenían más nada que hacer, yo no sé. Vale. Entonces, ¿que puede ocurrir eso? Absolutamente, ¿no? Los ángeles están, vamos a decir, por usar una terminología moderna, están en otra dimensión. Entonces es posible que... Aquí mismo. Sí, hermana, claro, sí. Solamente Sí. un dedo. Sí. No lo puedo ver. Incluso, por ejemplo, la actividad demoníaca, pueden haber objetos o fetiches y cosas que tienen demonios, ¿no? Y están asociados con esas cosas. Y este es el mismo espacio ocupado por seres que no son materiales. ¿Ok? Y la otra parte es, Jehová dijo... Nosotros. Oh, ok, eso es algo interesante. En esa segunda parte, cuando él dice nosotros, no es el mismo nosotros de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Este es otro nosotros. Ahí ese nosotros está hablando de los ángeles. Ese es el 22. Ahí se refería a la cualidad que tienen ellos y debilidades que tienen. Claro, a los seres espirituales. A los seres espirituales. Cuando hablamos del bien y el mal, ¿okay? A veces se confunde con una cuestión moral, ¿no? De que Adán y Eva en su ignorancia no sabían distinguir entre el bien y el mal. No, el hombre como imagen de Dios es un ser moral. El hombre sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Ellos sabían que desobedecer era malo, ¿ok? Eso requiere un juicio moral. No es que el hombre recibió una capacidad moral que no tenía antes, ¿ok? Lo que le dio la capacidad de ver, dice, de conocer el bien y el mal. Incluso el Señor le dice, o el diablo le dice, no, si el Señor sabe que si comieres de ese fruto, dice, seréis semejantes a Dios sabiendo el bien y el mal. Pero, ¿qué bien y qué mal está hablando? Porque el Señor creó todas las cosas y vio que todas las cosas eran buenas. Entonces, ¿qué mal conocía a Dios? Que no hubiera creado Él. Y le hago una pregunta, ¿qué mal estaba hablando el Señor? ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. La ausencia del bien. Es decir, el privacio pone, ¿no? En realidad, el conocimiento del mal es una ignorancia, en el sentido literal de la palabra ignorancia. Es un no conocimiento, la antítesis del conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento del bien, algunos teólogos lo expresan de esta manera, era el bien conocido y el mal por conocer, ¿no? Entonces, el conocimiento del mal significa aquella antítesis del bien que era sumamente bueno de la creación. Que iban a conocer el mundo sin Dios. Que iban a conocer. Eso es una interpretación completamente aceptable, sí, sí, de conocer o vivir una vida sin Dios. Nótese algo interesante también, que eso es otra cosa. No nos dice que ellos escucharon la voz de Dios que se paseaba por el huerto. Ahora, es ambiguo el texto. ¿Era que ellos escuchaban la voz de Dios que Dios estaba paseando? ¿O era la voz de Dios, el Logos,
el verbo que se paseaba por el huerto. ¿Y cómo escucharon ellos la voz de Dios? ¿Qué estaba hablando Dios? ¿Con quién estaba hablando Dios? Son preguntas interesantes, ¿no? O venía Dios cantando una canción por el huerto y entonces lo oyeron. ¿Y cómo sabemos? Nótese algo interesante. Asumimos que ellos, ¿cómo se llama? Que ellos habían escuchado la voz de Dios antes. Sin embargo, no nos dice eso. La Biblia nos plantea que ellos escuchan la voz de Dios después de comer del fruto. Eso es algo, creo que un detalle interesante. No quiero sacar mucho de eso, porque ya entraría en el área especulativa que la Biblia no nos revela. Pero es interesante que ellos escuchan la voz de Dios después de haber comido el fruto. Pero ¿y si no, cómo le di las instrucciones? Tendrían que haber escuchado. Bueno, que Dios le dijo a Adán, no comerás del fruto, claro, etcétera. Claro, ok. Buen punto. ¿Y antes cómo era la comunicación? Entonces? No sé. Sí sabemos que Dios lo vio. Ahora dice que Dios les dio túnicas de pieles. Entonces, esos son detalles que la Escritura simplemente no nos da. Obviamente, podemos asumir, porque dice que es la voz de Dios, el logo de Dios, no me gusta usar el término Jesús porque Jesús es ya el verbo encarnado, ¿ok? Pero es, vamos a decir, el Hijo de Dios, el logo de Dios, el verbo de Dios, ¿no? Una teofanía, ¿ok? Que se presentó probablemente con una apariencia antropomórfica, ¿no? Una apariencia humana. Y tuvo esa, pero ya esos son detalles que la Escritura no nos da. Y yo siempre trato de mantenerme al margen de eso, porque no me gusta ser dogmático de cosas que la Biblia simplemente no nos dice con exactitud, ¿no? Pero hay una parte, en alguna parte de la Biblia dice, cuando describían cuando Satanás fue expulsado, y que decía que cayó como un rayo. La rebelión de los ángeles. Pero ¿y eso pasó aquí en la tierra? ¿De dónde cayó si no estaba arriba? Sí estaba arriba, es decir, ¿cómo que no estaba arriba? Si no estaba en la tierra cuidando el árbol. Sí, pero obviamente el Señor Jesucristo está usando aquí un símil, un símil o una, por decir así, ¿cuál es la palabra? Una metáfora, ¿no? Para decir, el Satanás cayó del cielo como un rayo. ¿Qué significa? Súbitamente, ¿no? Cuando fue su caída. Ahora, hubo 3 caídas, nada más que esta es la primera caída del primer hombre, ¿ok? Que por causa de él toda la humanidad es expulsada del huerto del Edén y se le corta el acceso a la vida. Entonces, por medio de eso, la muerte se introduce en la humanidad. Y como vemos en Romanos 5:12, contrario a la interpretación de los manuscritos corruptos que leía Agustín, la muerte pasó del hombre, no el pecado, la muerte pasó a todos los hombres, ¿no? Y esa es la condenación, el que tenía el imperio de la muerte. Pero esa no fue la única caída, hubo 2 caídas más. Y eso lo vemos en Génesis capítulo 6, cuando lleguemos allá. Esa es la segunda caída de la humanidad y ¿cómo se llama? No, espérese, no me se me adelante antes. La caída de la humanidad y de los ángeles. Esa es una segunda caída que trajo un juicio, ¿ok? Y después la tercera caída, que es la caída de Babel. Se puede interpretar caída necesariamente no física, ya, pero como pérdida de la santidad. Cuando hablamos de caída en la Escritura, ¿ok? Y esto es algo que es un tema importante de entender. Cuando decimos, por ejemplo, que el Señor Jesucristo, que Dios descendió, ¿ok? ¿Qué significa eso de que descendió? ¿Okay? ¿Que bajó de dónde? ¿En qué sentido? No es como que aquí está el universo y Dios está arriba del universo. ¿Sí? Fuera del universo no hay lugar. Entonces, no podemos pensar en arriba, abajo, izquierda, derecha, fuera del espacio y del tiempo. Entonces, las preguntas de que como, cuándo, dónde, no son aplicables fuera del universo. Entonces, cuando decimos que Dios bajó, lo que significa es que hubo una... cuando decimos, por ejemplo, que Dios descendió, una condescendencia, una humillación de Dios, claro, en entrar en el contexto histórico, ¿no? En hacerse hombre, por ejemplo, ¿okay? Pero no en el sentido literal de que Dios bajó. ¿Dios bajó de dónde?
No, Dios bajó de Dios. Todas las cosas. El cielo. Pero los cielos no contienen a Dios. Dios contiene a los cielos. Y aquí los cielos de los cielos no te contienen. Los cielos de los cielos es creación de Dios. Entonces, ¿cómo puede Dios habitar en algo que Él creó? ¿Cómo puede descender Dios fuera de su creación? Entonces, eso haría a la creación, a los cielos, más grande aún que Dios, en ese sentido. No, los cielos, toda la creación existe en Dios. Cuando hablamos de que Dios descendió, significa que Dios se aproxima al hombre o cierra aquella brecha y tiene un contacto íntimo, por decir así. De la misma manera que cuando decimos que... Y cuando asciende también. Cuando hablamos, por ejemplo, de la presencia de Dios, cuando estaba Dios en el arca, ¿okay? ¿Cómo que Dios está en el arca? ¿No está Dios en todas partes? O más precisamente, ¿no están todas las partes en Dios? ¿Cómo entonces está Dios aquí? Bueno, pero la presencia de Dios es diferente. La presencia es ese punto concreto, histórico, en el que Dios tiene una comunión con el hombre, en el que Dios tiene un encuentro con el hombre. Eso es lo que significa la presencia de Dios, ¿no? No sé si eso explica entonces, porque Dios está en todas partes. ¿A dónde iré de tu presencia? Si pusiera en mi altura mi estrado, ahí estás tú. Si descendiera al Seol, ahí estás tú. ¿A dónde iré de tu presencia? ¿No? Entonces, en ese sentido hay que pensar en estos, cuando se habla de arriba a abajo, se está usando en una forma equívoca, no en una forma unívoca. ¿Ok? Sí, pero es el término caída, el concepto caída. De dignidad. Salir fuera de la gracia, ya no estar en la gracia de Dios. De su dignidad. Ya Satanás no va a estar, por ejemplo, no se le va a aceptar en la comunión. ¿Eh? De la posición que tenía. De la posición que tenía. Ya fíjate que dice que él fue lanzado de los carbones. Él ya no degradado, no vas a ser parte, no vas a tener más comunión con los querubines. Ahora, y de hecho, literalmente lo que ocurrió es que Satanás, que tenía acceso a los cielos, ahora ha sido confinado a qué? Dice el príncipe de la potestad del aire. Él ha sido confinado a este mundo. Que ese no es su lugar, ese no es el lugar de él. Él, por querer establecer su trono, hacerse Dios, Dios entonces lo degradó incluso a una escala, a un escalón más bajo del que él tenía como querubín. ¿Entiendes? Podemos decir que es separado. ¿Lo podemos decir separado? Sí, claro, él no tiene comunión. Incluso los ángeles que él arrastra en su caída, no es que ellos están todos ellos se odian unos a otros también. Lo que pasa es que por temor, ¿okay? Es lo que no hay amor lo que une a los ángeles caídos, es temor, ¿okay? Y es rabia en contra de Dios. Si algo los une es el odio que ellos tienen a Dios, pero ellos se obedecen, por ejemplo, a Satanás y por temor, por la sujeción de que es más poderoso de que ellos. Pero ellos es como un ejército de mercenarios. Ahí no hay dignidad, no es que se está peleando por la patria o por un principio, no. Es amor propio, es orgullo, es soberbia, es egoísmo lo que los mueve, ¿no? Y por eso ellos no tienen comunión con los otros ángeles. Eso se fragmentó, se rompió el orden de las cosas. ¿En qué momento fue la rebelión de Satanás que se llevó la tercera parte de los ángeles? ¿Dónde dice que se llevó la tercera parte de los ángeles? No. Está hablando en el libro. Que se quiso disparar a Dios. No, en el libro de Apocalipsis dice que el dragón, con su cola, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Sí. Ahí no está hablando de los ángeles. Eso no está. Primeramente, porque obviamente el dragón, que está hablando, usted no estaba aquí cuando hicimos el estudio de Apocalipsis, pero el dragón es el sistema de las cosas, el imperio. ¿Okay? Y obviamente, cuando llegamos a la parte de la manifestación del dragón, esto pasó ya milenios después ¿cómo se llama? En el tiempo que fue escrito el libro de Apocalipsis, eso de arrastrar la tercera parte era algo futuro, en el tiempo que fue escrito Apocalipsis. Entonces no puede estar refiriéndose a la caída de Satanás al principio del mundo. Pero no fue una rebelión que hizo él en el cielo, sí, y que se quiso igualar a Dios. Sí. Entonces, ¿fue en el cielo que pasó eso o fue en la tierra como era? Cuando habla de la cola, no está hablando... No, pero cuando él no fue que se rebeló, sí, él quiso ser igual que Dios, que se llevó una parte de los ángeles. Okay. Con él. Cuando, lo que vemos en el libro de Ezequiel, cuando él dice que él estaba en el huerto del Edén, y lo que aprendemos de
los padres de la iglesia, es que él, estando en su estatus como querubín protector, y dice, la caída de Satanás ocurre cuando él le dice, vas a arrastrarte sobre tu... Ahí es donde cae la caída de Satanás. No fue en el cielo. En un sentido fue en el cielo, porque Satanás, él estaba en la tierra, pero no es que él vivía en la tierra, él estaba ahí cumpliendo una misión de protección. El Edén era un lugar especial, podemos decir que el Edén era el cielo, era una extensión del cielo, era en la tierra, era un lugar físico, ¿ok? Pero no era un lugar, no era igual que el resto de la tierra. Cuando saca el Señor ahora, él, por decir así, vivía, ¿okay? en el cielo, él tenía acceso al cielo. En el segundo cielo. Y ahí fue que se reveló. Según Ireneo hay 7 cielos. La escritura nos habla de, Pablo dice, bueno, no nos dice que hay solamente 3, dice que Pablo ascendió al tercer cielo. Al tercer cielo. Pero no significa eso que no hay más cielo, él ascendió al tercero. Entonces, ¿él se reveló en el cielo o en la tierra? ¿Cuándo fue que se reveló? Pero no que el cielo Bueno. y la tierra, no que el Señor no desciende ni sube ni baja y ahora no entiendo. El Señor no, pero es que eso okay. Porque el Señor está en todas Los partes. ángeles sí, hay cielos, ¿ok? Que están por encima de esta creación. Los ángeles viven en el cielo. No, Sí, hay un cielo, ¿ok? ¿Qué vamos a querer decir? Pues está el cielo, que es la atmósfera de la Tierra. Está el cielo, que es el espacio sideral, donde están las galaxias, etc. Y encima de eso hay un cielo, que es donde viven los ángeles. Y encima de eso hay otro cielo, por decir así, otros mundos, otros lugares, donde viven los querubines, y los tronos, y las potestades. Entonces, hay una jerarquía de cosas, que todas estas cosas existen como parte de la creación. Descender significa que una persona va, es como que yo diga, voy a bajar a México. ¿Cómo que bajas a México? México no está debajo de Estados Unidos. Pues bueno, lo miramos el mapa así, pero no hay nada que nos indique que no podemos mirar el mapa desde debajo. Es simplemente hábito lo que ponemos el polo norte hacia arriba y el polo sur hacia abajo. Pero si usted está mirando desde el punto de vista de fuera de la Tierra, no hay abajo o arriba, no hay diferencia. ¿Entiende lo que le estoy hablando? La hermana no me comprende. México no está debajo de los Estados Unidos, ni Canadá está encima de los Estados Unidos. Esos son simplemente puntos de relación, puntos de referencia relativos. Nosotros asumimos que esto queda arriba, le decimos al norte arriba y al sur abajo, pero no hay ninguna razón por la que no podemos mirar el mapa al revés y decir que el sur está arriba y el norte abajo. No por eso nos vamos a caer de la tierra. ¿Entiende lo que le quiero decir? Cuando Satanás deja opción de que Eva y Adán coman el fruto prohibido del árbol de la ciencia del bien y el mal, cuando sucede eso es que él cae. Ahí está su caída de él. Lo que pasa es que todavía no fue condenado. Claro, ahí es donde ocurrió la ley. No se dio, pero ahí está la caída de él. Era culpable. Ese es su falla. Okay. No protegió el árbol. Okay. Pero abrió la puerta y dijo, coma chicos, qué gratis, muy bien, coma nomás. Este es el sistema solar, ¿ok? ¿En qué dirección giran los planetas alrededor del Sol? ¿Quién sabe? Hacia el sol. ¿En qué dirección giran? Todos vemos, cada vez que usted ve un programa le ponen que la dirección en que giran los planetas es en la dirección del reloj. Es para acá, ¿verdad? Ok. Eso sí yo lo estoy viendo de este lado. Porque si yo me voy aquí por detrás, ¿en qué dirección está girando el reloj? Entonces, no, eso es relativo. Depende de cuál es su punto de referencia. No hay. Galileo nos enseñó lo que se llama el punto de referencia inercial o de inercia. El punto de no hay en el universo un punto de referencia de inercia preferido. ¿Entiende lo que le quiero decir? La Tierra gira ¿en qué dirección? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, depende de si usted está mirándolo del polo norte o del polo sur. ¿Entiende? Si usted está mirando la Tierra desde encima del polo norte, usted se para sobre el polo norte y está mirando la Tierra rodando, ¿hacia qué lado está girando? Hacia el izquierdo. Claro. Y sin embargo, si usted está en el Ecuador mirando la Tierra, ¿en qué dirección está girando? A la derecha. A la derecha. Y si usted baja al polo sur, ¿en qué dirección está girando? A la izquierda. A la derecha. Entonces,
¿En qué dirección está girando la Tierra? La pregunta carece de un sentido sin un punto de referencia. No, no es didáctico. Solamente podemos respondernos a esa pregunta desde un punto de referencia. Es decir, desde este punto de referencia, la Tierra está girando a la izquierda o a la derecha. Pero si yo estoy en otro punto de referencia, entonces es como la famosa debate. Depende del cristal con que se mire. Exacto. Entonces, Es como el GMT, Greenwich Meridian Time. el punto que yo les doy este ejemplo es para que ustedes vean que eso de que Dios bajó, descendió, subió, eso depende de lo que estamos queriendo decir y del punto de referencia. ¿Ok? De la misma que digo, bajar a México o bajar ¿cómo se llama? A la Argentina, no es que la Argentina está más bajo que el no, eso es algo arbitrario que nosotros simplemente usamos. Pero cuando dice que Satanás cayó, ¿no? Es como decir, oh, fulano cayó en desgracia. ¿Significa que fulano se cayó en la desgracia o whatever? No, literalmente no. Perdió la gracia de la fortuna y cayó en desgracia. Claro, eso es lo que significa. Ok, la hora pasa. ¿Alguna otra pregunta pertinente que tenga que ser? Si no, escríbanlo y pregúntanlo la semana que viene. Así es. ¿Qué? Sí. Rápido. Vale. No había más preguntas, voy a preguntar. ¿El qué? No, ya se fue. Diga. Sí, Satanás ya no tiene acceso al cielo. Entonces, cuando en el libro de Job, No dice, ¿dónde dice que no tiene acceso al cielo? ¿Dónde dice eso? No dice en la escritura que dice que el Señor nos dice que ya tienen quien nos acuse. exacto, Ok. que sí tiene acceso al cielo. ¿Qué cielo quiere decir usted? ¿Y qué significa tener acceso al cielo? Porque esas terminologías no están en la Biblia. Porque si estaba Él no puede hablando- entrar en la presencia de Dios. Vamos a estar aquí. Pero si estaba hablando de Job, Ajá. en ese momento, cuando estaba hablando, ni que estaba Vamos a hablando- llegar allá. Eso es cuando entremos en los capítulos. Esto está hablando del concilio divino. Pero ya vamos a llegar allá. Eso está en el Salmo 82. 82, 84, 82. Vamos a llegar allá. Pero bueno, vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Ilumínanos, Señor, para entender estas cosas en cuanto a que nuestro ilimitado intelecto puede entenderlas. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.